Vamos a hablar de las pruebas, de las tribulaciones, y vamos a empezar leyendo una lectura en Juan 19. (23 al 30). Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, su hermana, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, y la mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. He querido empezar con esta escritura para que veamos que no solo nosotros soportamos las pruebas, Jesús soportó la más dura, que fue dar su vida por nosotros. Y en esta mañana vamos a ver cómo la iglesia de antes era atribulada, perseguida, pero estaban contentos y alegres, no les faltaba el gozo, que es lo que no tiene que faltar en nuestro corazón, el gozo que Dios nos dio. Entonces vamos a ver ahora una lectura. Vamos a leer Santiago, a ver qué nos dice de las pruebas. Si se caen cosas de mi Biblia, ni las cojan, porque es que como este púlpito está así, se cae todo para abajo. Pero hay que tener paciencia. Santiago 1. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Dios ha prometido. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es que las cosas no vienen así porque así. No se reciben, dale. Hay que pasar tribulaciones, pruebas. Dios nos tiene que probar a ver si somos fieles, si somos verdaderamente hijos como decimos. Porque decimos ser hijos, pero después no hacemos lo que nos mandan. Entonces, quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles, porque vamos a ver 3 historias, cómo eran perseguidos los apóstoles y no decían ni mu. Solo alababan y adoraban a su Dios para que les librara de donde estaban metidos. Ya sabemos, no he querido coger las historias de Daniel porque las sabemos todas, pero vemos cómo el Señor a Daniel le protegió en el foso de los leones y los leones no le hicieron nada. Es más, le arroparon para dormir, durmió calentito entre las pieles de los leones, no le hicieron nada. Vamos a Hechos de los Apóstoles 6.
del 8 al 15 voy a leer, estaban llenos de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría al espíritu con que hablaba. Esteban estaba tan lleno del poder del Espíritu Santo que estos otros no podían resistir. Y nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor la sabiduría del cielo, no la de la tierra. La de la tierra no sirve para nada. El Señor dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y los cristianos nos tenemos que llenar del poder del Espíritu Santo para poder resistir el día de la prueba. Porque las pruebas van a venir y muy fuertes, dijo Dios. El último domingo dice que todavía venían muchas tempestades. Y las tempestades son las pruebas para saber si tú sigues adelante o te vuelves para atrás. La palabra dice que el que mira atrás y pone la mano en el arado no es digno del cielo. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra. Tenemos que comerla todos los días como comemos el pan. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo y arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará sus costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, fijando los ojos en él, volvieron en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo sería la presencia que estaría con este hombre? Que veían su rostro como el rostro de un ángel, era resplandeciente, su gloria estaba sobre él. Y esto me recuerda a la gloria del monte Sinaí, cuando Moisés subió y le dice al Señor: quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. La gloria de Dios estaba en ese lugar y la gloria de Dios estaba con Esteban. Y por mucho que se levantaran contra ellos, no podían hacer nada porque la gloria de Dios lo llenaba todo, llenaba su vida, llenaba su palabra, porque la palabra es la verdad, la palabra tiene poder y contra la palabra no puede nadie. Te adoramos, Rey de Reyes, en esta mañana, te damos la gloria. Vamos a ver otro episodio en Hechos de los Apóstoles 12. Tenemos que levantarnos, no tenemos que tener miedo, porque los apóstoles no tenían miedo. Y eso que estaban atribulados y los perseguían. ¿Qué haríamos nosotros, me pregunto yo, si en estos momentos vendría una persecución sobre la iglesia? ¿Qué haríamos? Tenemos que estar alerta. Hechos de los Apóstoles 12, del 6 al 17... Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo enseguida, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se separó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchachita llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio a la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era, y entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Vemos cómo el Señor cuida de los suyos. Por muchas tribulaciones que tenga el pueblo de Dios, por muchas tribulaciones que tengamos, van a venir muchas pruebas, porque Dios tiene que probar. Dios no derrama su aceite en cualquier recipiente. Dios quiere derramar su aceite en un recipiente nuevo. Él no mete vino nuevo en odres viejos, porque si no revienta. Y siempre la Escritura dice que no se pone en un pantalón viejo un paño nuevo, porque si no la tela tira. Entonces, Dios cuida de los suyos. Y Pedro estaba en la cárcel y estaba aprisionado con cadenas, pero por eso él no estaba angustiado. Es más, cuando Dios hizo este milagro, él pensaba que soñaba, que veía una visión, pero era real. Dios había bajado un ángel y había soltado sus cadenas. Entonces, nosotros como personas vamos a sufrir muchas tribulaciones, muchas angustias, muchas persecuciones. Se van a levantar contra nosotros falsos maestros, van a decir mentiras de nosotros, nos van a injuriar, nos van a difamar, van a decir toda clase de cosas como le dijeron al Señor. Si al Señor se lo hicieron, que fue nuestro maestro, ¿qué no nos harán a nosotros que somos sus discípulos? ¿O pensáis que nos van a tratar mejor? No, de ninguna de las maneras, pero Dios está ahí guardándonos y cuidándonos. Y ya veis, esta muchachita, cuando Pedro llamó, pensó que se había vuelto loca, que era una visión. Sin embargo, era Pedro, que estaba en la puerta, porque Dios le había liberado de las cadenas que le tenían atados en la cárcel. Entonces, no tengamos miedo de las pruebas, de las tribulaciones, porque van a venir, y muy gordas. Estamos viendo que la iglesia está siendo muy zarandeada por Satanás, y algunos se dejan zarandear, que eso es lo peor. Le dan lugar al diablo, le abren las puertas y el diablo entra y hace lo que quiere en nuestras vidas. Empieza a destrozar corazones con temores, con odios, con rencores, con amargura. No, tenemos que dejar todo eso a un lado. Y tenemos que pensar que tenemos un Dios grande, poderoso, fuerte y glorioso, que puede hacer todas las cosas. Hechos 16. Esta es una historia larga, pero solo vamos a leer unos versos también como lo otro. Después las podéis leer todas en casa si queréis, para que no seáis, ¿cómo se dice la palabra? Que no os dejéis tentar por el diablo. Abrir bien la mente y el corazón, porque nosotros tenemos, dice la palabra, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por eso tenemos que estar peleando todos los días. Tenemos una batalla. Los cristianos estamos como en una guerra todos los días. No vemos los que luchan contra nosotros porque son espirituales, no los podemos ver, pero están ahí y luchan para quitarnos la vida, luchan para que nos muramos. Pero si nosotros tenemos una palabra que Dios nos ha dado con promesa, yo cuando viene el enemigo y empiezo a tener temores, le digo: niño, espérate un momento. Dios ha prometido que va a hacer esto y esto conmigo, y Él lo que empieza lo termina, y hasta que no esté cumplido no me puedo ir de este lugar. Así que márchate ya para allá.
y empiezo a orar y a reprender al demonio con la palabra que Dios le dio cuando fue tentado. Apártate, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y otra palabra dice: apártate, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo le enseño la Biblia, digo, y esto está escrito, aquí está escrito, y Dios te derrotó con su palabra, que es la verdad. Y contra eso no puede hacer nada Satanás en nuestras vidas. Por eso levántate, iglesia, empieza a luchar, empieza a orar, empieza a reprender los demonios que vienen a tu vida con tribulaciones, angustias, persecuciones. La iglesia, no sé si será perseguida, porque por lo que yo tengo escuchado, el Señor va a venir a por su iglesia. Nosotros no vamos a pasar la gran tribulación aquí. No sé si los primeros 3 años, pero después Dios va a venir a por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada para irse con el Señor. No podemos perder más tiempo, no podemos estar perdiendo el tiempo todos los días haciendo esto, aquello y lo otro. Tenemos que buscar, como Dios dijo, tenemos que preparar un altar, pero eso tiene que ser privado. El altar tiene que ser en nuestra casa, en nuestra habitación, allí arrodillados donde nadie nos vea. Porque ¿de qué me sirve a mí que me vea el hermano orar si después no oro verdaderamente? Mi corazón tiene que estar derramado delante de la presencia de Dios, orando y pidiéndole perdón, diciendo: Señor, soy polvo, soy ceniza, no sirvo para nada. El Señor dice en 2 de Crónicas 7, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero nosotros tenemos que pedirle perdón, no solo de labios, sino de corazón. Ya tenemos que dejar de hacer tonterías. La iglesia está perdiendo el tiempo en tonterías. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y pedirle perdón, y borrón y cuenta nueva, y empezar de nuevo todo. Señor, te adoramos. En Hechos de los Apóstoles 16, verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. Aquí estamos viendo la escritura de cuando estaban ellos caminando, predicando la palabra, y esta hechicera va detrás de ellos y dice: son hijos del Rey del Altísimo. Y entonces aquí, pero viendo sus amos, Pablo y Pedro la reprenden, los espíritus salen, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. Los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos, sus magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, daros cuenta, ellos no estaban llorando. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se prendió dentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Entonces vemos cómo las cadenas se rompen,
cómo el Señor los saca de la cárcel otra vez. Dios tiene cuidado de los suyos cuando nosotros obedecemos a la palabra. Y hasta el carcelero, el Señor bendijo al carcelero. Les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No eres salvo tú en esta mañana? Pues aquí está el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te espera con los brazos abiertos. Este es un día de oportunidades. Mañana puede ser tarde para tu vida. Hoy el Señor te está llamando. Si no conoces a Cristo, en esta mañana estás escuchando de Él. Señor, te adoramos en esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra. Entonces vemos como aunque estaban en la cárcel, dice el verso 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Dios y los presos los oían. No estaban tristes, y eso que estaban en la cárcel. Nosotros si nos meten en la cárcel no hablamos en 4 o 5 meses. Nos olvidamos de nuestro Dios. Pero ellos dice que cantaban himnos a su Dios, al Rey que liberaba, al Rey que salvaba, al Rey que era el que lo tenía todo. Espíritu Santo, te adoramos en esta mañana, te damos la gloria y te damos la honra. Espíritu Santo, tú eres el Rey que hizo el cielo y la tierra y nada se opone a tu palabra. Espíritu Santo, vamos a ver una cita en Lucas. Aquí está hablando de la palabra del sembrador que escuchasteis el otro día. Y solo vamos a leer el verso 13, porque el otro día la escuchasteis. El verso 13 de Lucas 8 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque la prueba puede ser muy difícil, la prueba puede ser muy grande para ellos. Han escuchado la palabra, no es que no la tengan, pero en la prueba se apartan. Las pruebas son para crecer, las pruebas son para Dios examinar nuestras vidas si somos capaces o no somos capaces. Tenemos que seguir caminando para adelante, no para atrás, para adelante. Y las pruebas muchas veces vienen para probarnos a ver si somos fieles a Dios, a la palabra y al pueblo. Tenemos que ser fieles los unos con los otros. O sea, que dice que los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y cuando viene la prueba se apartan de Dios. Las pruebas no nos tienen que apartar, sino nos tienen que arrimar más al Señor. No podemos que porque venga una prueba, ale, me marcho, ahí dejo la iglesia, ahí dejo los hermanos, ahí dejo todo. Pero es que no dejamos la iglesia ni los hermanos, estamos dejando a Cristo, el que murió y resucitó por ti y por mí. No son los hermanos. Muchas veces me dicen a mí, yo no voy a la iglesia porque este hermano, esta hermana. Pero si es que nosotros no venimos a la iglesia por el hermano o la hermana. El que venga por el hermano o la hermana está equivocado. Hay que venir por Cristo. No por el hermano ni la hermana. A mí el hermano no me va a hacer salvo ni la hermana. Yo tengo que buscar mi propia salvación. No la del hermano. Si puedo después ayudar al hermano, pues también lo puedo hacer. Pero primero tengo que buscar mi solución. ¿Estoy preparada por si viene esta noche Cristo? ¿Estamos preparados? Porque a veces decimos estar preparados y después no hablamos con el hermano, que es nuestro prójimo. Dice la palabra, se predica, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y después le ves y te vas para la otra acera. ¿Eso es amar al prójimo? ¿Eso es amarle? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos girando
la vuelta de la palabra. Nosotros no podemos girar la palabra. La palabra es la verdad. Y no se puede dar la vuelta a la palabra. Hay que cumplir todo, no solo una pequeña cosa. Lucas 22. Dice la grandeza del servicio, no lo vamos a leer todo, vamos a leer unos pasajes. 22, del 24 lo podéis leer en casa, pero vamos a leer solamente del 27 al 30. Y escuchen, que viene algo importante. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso tenemos que estar unidos, porque cuando viene una prueba con un hermano o con una hermana, si podemos ayudarlos, pues gloria a Dios. Si ellos nos pueden ayudar a nosotros, pues gloria a Dios. Para eso estamos, para apoyarnos en las pruebas y en las tribulaciones. Tenemos que estar unidos. Y sigue el verso, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, y mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a los 12 tribus de Israel. Fijaros lo que nos espera, los que pasemos las pruebas. Vamos a ser un pueblo que va a juzgar a otras personas, pero si nosotros estamos bien con el Señor, porque si no pasamos las pruebas, entonces muy mal vamos a estar. Las pruebas y las hay un cantar que antes, cuando yo me convertí, cantaban, decían, en las pruebas y en las tribulaciones la iglesia sigue caminando sin mirar atrás. Es que el Señor no quiere que miremos atrás, quiere que sigamos adelante. La iglesia tiene que avanzar, aunque unos se queden atrás. Nosotros no tenemos que mirar a los que quedan atrás, tenemos que seguir luchando y siguiendo para adelante, sin mirar atrás. Jesús no miró atrás, porque si llega a mirar atrás no llega a la cruz. Y no muere ni por ti ni por mí. Pero Él tuvo que seguir adelante hasta llegar al final, al límite de la cruz donde le crucificaron. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos que estar gloriosos cuando tenemos una tribulación. Y cuando no comprendemos tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué me quieres enseñar? A veces Dios nos quiere enseñar cosas y nosotros no queremos escucharlas porque no nos convienen, porque no nos gusta que nos reprendan. Pero tenemos que saber ser cristianos que nos sepan reprender. Ayer estuvieron orando por los que tienen empresas. Recuérdenmelo después, porque el Señor me ha dado una palabra para ustedes. Sí, es muy importante, porque cuando no sabemos las cosas importantes, no podemos decir, esto me va mal, esto me va bien. Pero a veces es que olvidamos lo importante. Y hacemos cosas que, bueno, las hacemos por hacerlas, pero Dios tiene cosas importantes y cuando obedecemos, vemos la bendición. Mientras no, no vemos la bendición de nada. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. 2 Corintios 2.
Escuchen esto, porque es de lo que estaba hablando. Dice 2 Corintios 2, 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, tenemos que estar unidos en las pruebas, en las tribulaciones, tenemos que ser obedientes, tenemos que seguir luchando, no podemos dejar las cosas tiradas, porque a Dios no le gusta. Hay mucha gente que sí encuentran empleo, yo sé que es necesario el dinero para vivir, pero una vez que tienen un empleo se olvidan de Dios. ¿De qué me sirve a mí ganar todo el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve llenar mi bolso si he perdido mi alma? Y cuando llegue a la puerta del cielo el Señor me va a decir, apártate de mí, hacedora de maldad, no te conozco. Qué pena toda una vida en una iglesia, que ahora yo me muera mañana o esta noche y vaya a la puerta de mi Dios y me diga, no te conozco, apártate de mí, hacedora de maldad. Dios mío, ayúdanos. Yo no quiero que tú me digas que soy una hacedora de maldad. 2 Corintios 8, 2. Voy a leer el primero para enterarnos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí está hablando Pablo de cuando iba a hacer un viaje y le ayudaron financieramente. Los hermanos tenemos que no guardar esto en el bolso, tenemos que, los que no podemos salir a evangelizar, dar también en ofrendas. Y no estoy pidiendo nada porque sabéis que a mí no me gusta predicar sobre el dinero, pero cuando Dios me lo pone, sí. Los creyentes tenemos que, los que no podemos ir a evangelizar, tenemos que ayudar con ofrendas. No estoy pidiendo ofrendas de 100 euros, con 1 euro cada uno la ofrenda llega. Y así podemos seguir trabajando. Y cuando vienen siervos podemos ayudarles a darles dinero cuando no tienen para comer. La iglesia tiene que saber manejarse en todos los sentidos, financiera y de corazón. Como Dios quiere que vayamos adelante, sin pararnos, sin dejarnos por ahí. En Gálatas, ya voy terminando, no os preocupéis, que total no nos van a dar las dos aquí. Gálatas 4. ...13 y 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, cuando uno está pasando una prueba, está pasando una enfermedad, Pablo estaba pasando por algo que Dios le dijo, él quería, Señor, sáname, y Dios le dijo, bástate mi gracia, predica como estás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero no por eso le despreciaron los hermanos. Nosotros no tenemos que despreciar a nadie aunque esté enfermo, aunque sea alcohólico, aunque sea drogadicto, aunque sea prostituta. Tenemos que ayudarles con el amor de Cristo. Si es verdaderamente que tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, los tenemos que demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Amando a los hermanos, que a veces me dicen las hermanas, este olía alcohol, este olía... Pero hay que abrazarlos. Dios no decía a ninguno, hueles a alcohol. ¿O lo dijo? ¿Lo pone la palabra? Dios nunca dijo a nadie, hueles mal. Es más, limpiaba a los leprosos, que tenían que oler, porque los leprosos se les abrían las heridas y se usurpaba porquería. Tenía que oler mal, pero Dios, con su mano poderosa, con su bálsamo, sanaba a todo el mundo. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener en nuestras manos el bálsamo de Cristo, que sana toda herida, que limpia toda iniquidad. Vamos otra vez a Santiago. Santiago 1.
2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que ser constantes, no inconstantes. Entonces dice que la prueba produce paciencia. A veces hay hermanos o hermanas que no tenemos paciencia. Queremos las cosas ya. Se las pedimos a Dios y tiene que ser ya. Cuando Dios tiene su tiempo. El Señor dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros caminos los míos. El Señor tiene un pensamiento y llegarán las cosas cuando Él tenga el día previsto, no cuando le tengamos nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, dame paciencia, que pueda soportar esta prueba. A veces las pruebas vienen y son muy grandes. A veces decimos: Señor, yo ya no puedo más. Pero el Señor dice en su palabra que no nos dará una prueba mayor que la que podamos resistir. Entonces, ¿cómo es eso? Quiere decir que no es muy grande, que podemos con ella. Vamos a Apocalipsis, y con esto voy a terminar, y con el Salmo 5. Ya con esto termino, no os canso más. Apocalipsis 3, escuchen esto, que esto es muy importante lo que nos dice aquí el Señor. Esto viene para todos, no para uno, para todos. Apocalipsis 3, del 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre ella. Dios nos tiene que probar si somos fieles o no somos fieles, si seguimos o no seguimos. Las pruebas tienen que venir, es que las pruebas tienen que estar para que podamos crecer espiritualmente, no beber siempre leche y biberón, sino comer filetes. No podemos los cristianos estar siempre con el biberón como el niño de Luis. Tenemos que comer filetes de pavo, de ternera, de pollo, de todo lo que nos guste. Entonces no tenemos que ser siempre niños espirituales, tenemos que ser niños que podamos seguir adelante. Y termino con un verso del Salmo 5. Y escuchen esta palabra. Salmo 5, 11 y verso 11 y 12 dice: pero alégrense todos los que en él confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, fijaros cuántas cosas va a hacer el Señor
va a guardarnos de la tribulación. Le tenemos que pedir cuando somos atribulados, cargados, angustiados, cuando estamos pasando por una prueba grande, que las hay, que yo lo sé, que muchos de la iglesia están pasando por pruebas y tribulaciones, pero tenemos que estar alegres, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¡Aleluya! Dios es grande, Dios es poderoso y Dios nos va a sustentar en la hora de la prueba, porque Él lo ha prometido y Él lo que promete hace. Estate alegre cuando eres probado, porque Dios te quiere enseñar algo. Algo te quiere enseñar el Señor, algo nos quiere enseñar. A lo mejor no tenemos paciencia. A lo mejor no queremos que vengan las pruebas, pero si no vienen las pruebas no crecemos. Estamos siempre como raquíticos, porque si una madre, su hijo no crecería con 2 años nunca, diría, a mi hijo le pasa algo. Le llevaría enseguida al médico. Pues nosotros tenemos que ir al médico de los médicos. Porque Dios es nuestro médico. Y en esta mañana, yo sé que hay mucha gente que está pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias, pero el Señor está en este lugar. Él está aquí para darte la fuerza. Él dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿A dónde está ese dominio propio que Dios nos ha dado? Porque cuando nos enfadamos salen bichos y ¿cómo se llaman? Y sapos. Pero dominio propio no tenemos. Sale lo peor de nuestro cuerpo, del viejo hombre o de la vieja mujer. Decimos, las cosas viejas pasaron, pero cuando nos enfadamos sale todo lo peor. ¿O me equivoco? ¿Estoy equivocada? Salen los malos sapos, salen las malas costumbres, salen las malas palabras, salen los malos pensamientos, salen los malos deseos. Y no podéis decir que no, porque eso nos ocurre a todos. Y el que diga que no es un mentiroso. Y entonces la palabra de la verdad no está en su vida, no está en su mente, no está en su corazón. ¿O digo mentiras? Menos mal, gracias Señor. Te adoramos, Rey, porque tú sabes que tu palabra es la verdad y tú nos has dejado esa palabra para que seamos prosperados con ella. Señor, yo te adoro y te glorifico en esta mañana. Te doy la gloria y te doy la honra. En esta mañana, antes de que dé la Santa Cena a José y hagan nada, vamos a... Pásame por ahí. Yo creo que el Señor ha hablado claramente en esta mañana. No tenemos que darle más vueltas. El Señor está en este lugar. Y si estás pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias, el Señor está en este lugar. Si estás en esta mañana por primera vez y no conoces a Cristo, el Señor está en este lugar. Hoy te ha dado Él la posibilidad de ser hecho un hijo de Dios o una hija. No desperdicies esta oportunidad que Dios te da hoy. ¿Sabes por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de la gracia, hoy te está llamando el Señor. En esta mañana yo voy a hacer un llamado y el siervo va a orar por vosotros. Aquí vamos a estar. Si salís muchos, oraremos unos cuantos, pero si salen pocos, pues orará el siervo por vosotros. Los que están pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias, por persecuciones, salgan todos adelante. No se quede ninguno sentado. El Señor está en este lugar. Él ha venido a darte la fuerza del búfalo, dice su palabra. La fuerza del búfalo. Yo cuando le pido las fuerzas del búfalo por las mañanas al Señor le digo, dame la fuerza del búfalo, del bisonte, de la osa, de la leona. Cuando les van a quitar las cachorros, he visto en la televisión, hacen... No dejan que se los roben, prefieren que las maten a ellas, pero ellas no quieren que se les lleven a sus cachorritos. Y esa fuerza le tenemos que pedir nosotros al Señor cada mañana. Renueva nuestras fuerzas, danos esa fuerza del búfalo, Señor, en esta mañana.
Queremos la fuerza de tu Santo Espíritu. Gracias te doy, Señor. Vosotros sabéis que yo no repito las cosas. Dios ya ha hablado. El que esté pasando por pruebas, por tribulaciones, salga, porque es el último llamado que hago. No hago ninguno más. El Señor ya dio su palabra y el Señor, su palabra es verdad. Y cuando Él habla, habla por algo. Entonces yo no voy a repetir las cosas. El Señor está en este lugar y Él ha venido a restaurar lo que Satanás ha querido romper, destruir, robar, matar. Dios está en este lugar. Él es fiel y verdadero. Él es justo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está en este lugar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque eres real. Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Oh,